Cordiales amigos, estamos iniciando una nueva semana, una nueva temática que por supuesto es un honor llegar a sus hogares para tocar y profundizar un planteamiento que es muy importante para la sociedad en general, el rol de los comunicadores, el rol de los medios de comunicación en contexto a esta crisis sanitaria y por supuesto a la coyuntura que se viene en América Latina, que son los procesos electorales. Tenemos una invitada especial desde Berlín, Alemania, así que para mí es un honor, para el equipo de Crónicas Invisibles, es un honor darle la bienvenida a esta jornada, a la página de Crónicas Invisibles. Antes de presentar a mis compañeras de equipo de Crónicas Invisibles, quiero invitarles a seguir nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo nuestros contenidos, nuestras charlas, nuestros diálogos dominicales, con el nombre de Crónicas Invisibles, para que se pueda suscribir y poder llegar a más personas, por supuesto. También que sigan nuestra cuenta en Twitter como @20-crónicas. Así estamos en el Twitter, donde también anunciamos los diálogos que se generan los días domingos y, por supuesto, las demás temáticas. Paso a presentar a mis compañeras, Ana Belén Santos, desde la ciudad de Guayaquil. Buenos días, estimada Ana Belén, saludos cordiales. Saludos cordiales, Julio, Carlita Cañarte y Ana Álvarez. Un gusto para mí, como siempre, estar acá. Un domingo más de Crónicas Invisibles. Bueno, hoy tenemos el tema del periodismo en tiempos de crisis bajo la lupa colectiva. Vamos a hacernos esa pregunta y acá tenemos pues a la invitada, que es Ana Álvarez, pero sin antes de presentar a nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy, quiero presentar también a nuestra compañera Carlita Cañarte, que nos acompaña también hoy en Crónicas Invisibles. Bienvenida, Carlita. Tu micrófono. Perdón. Decía que buenos días para Julio, para Ana Belén y buenas tardes en este caso para Anita Álvarez. También contenta de estar un fin de semana más, un domingo más con cada uno de ustedes y transmitiendo temas de interés. Pasamos nuevamente con Julio, creo, en este caso. Sí, ahora sí quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Como ya lo mencionaba, nos acompaña desde Berlín, desde Alemania. Ella es periodista especializada en derechos humanos. Ana Álvarez es periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz. Es fundadora de Migration Hub Network, que es una empresa social y sombrilla de organizaciones, también de organizaciones sin fines de lucro. Para nosotros es un placer nuevamente darle la bienvenida. Ella es costarricense, y esperemos que esta media hora sea productiva y también de guía para nuestra audiencia de la región. Saludos cordiales. Buenas tardes, Ana. Pues un placer, los saludos de Berlín, aquí con un té caliente en mis manos, porque el frío ya nos acerca al invierno y pues es el momento en que me toca extrañar a mi tierra y a toda mi América Latina. Pero nada, muy contenta de unirme con todos allá en la región a través de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Recuerdo que cuando iniciamos este proyecto de Crónicas Invisibles o estas conferencias, uno de los temas principales o lo que dimos inicio fue precisamente el rol de los medios de comunicación en estos tiempos de crisis, un poco más la incertidumbre que nos invadía en esos primeros meses de confinamiento, por ejemplo. Y me gustaría iniciar este diálogo, Ana, con un tema de la confiabilidad de la audiencia, de la ciudadanía hacia los medios de comunicación, porque, por ejemplo, la semana pasada que conversábamos el tema de la ética y política con una internacionalista mexicana, parece que la conoce, Diana Luna, ella sí. nos comentaba que la institución que menos credibilidad tiene es el gobierno. Pero mi pregunta, estimada Ana, ¿qué grado de confiabilidad están teniendo nuestros medios de comunicación en América Latina? Sí, y bueno, gracias por la pregunta, porque efectivamente nosotros que somos periodistas y nos formamos en el tema de comunicación, hay una razón por la que estamos haciendo lo que hacemos. Ustedes haciendo un medio alternativo y qué es lo que eso significa. Ahorita vamos a abordar el tema.
Y en mi caso, ¿no? Que yo me tuve que especializar en temas de derechos humanos y al final, pues, me he visto más enfocada en los últimos 5 años a estar creando lo que se llama innovación social. La razón por la que estamos haciendo algo diferente es porque el periodismo está en crisis, ya ha estado en crisis desde hace muchos años. Y la razón del por qué el periodismo ha estado en crisis es porque no se ha innovado. No se ha innovado porque tenemos ahorita un montón de pequeñas cápsulas que han ido reventando de alguna manera y que la crisis pandémica que tenemos en este momento, la crisis de salud que tenemos, solamente ha polarizado a la población, solamente ha incrementado los problemas que ya existían, como en países como en América Latina, que tenemos una desigualdad económica muy grave que ya tiene que atacar. Entonces, lo que viene a hacer la pandemia es simplemente a profundizar estas crisis. Y los medios de comunicación, que hace muchos años, y el periodismo viene hace muchos años en crisis, simplemente no pudo estar a la altura de la pandemia. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero a esto porque los medios de comunicación tienen un poder muy fuerte. Nosotros los periodistas, quienes construimos los mensajes, quienes estamos llamados a investigar, simplemente hemos hecho una comunicación y un periodismo básicamente que se ha quedado muy lejos de las herramientas actuales que existen. Una de las razones por las que digo que el periodismo está en crisis es porque creo que subestimamos muchísimo cuál es la herramienta, no solamente la herramienta, cuál es el poder que tiene, por ejemplo, Facebook, que lo vimos con las elecciones presidenciales de Estados Unidos hace 4 años y lo estamos volviendo a ver ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que hace 4 años no solamente vimos cuál era el efecto que tenían, no cuidar de las redes sociales, no involucrar a las redes sociales con el poder que ya tenían, sino que 4 años después estamos tratando de entenderlas, sino que otra vez, 4 años luego, viene una pandemia mundial a recordarnos que no estábamos a la altura de los problemas sociales. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando inició la pandemia, y no sé si les pasó esto a ustedes, pero a mí sí me pasó muchísimo, fue que estábamos tan bombardeados de información al inicio. Uno, porque estábamos asustados de lo que estaba pasando, porque creo que nuestra generación nunca había vivido una cosa de estas, ¿no? Y todos a nivel global, ¿no? Yo desde Berlín, mi familia, ustedes donde estén, estábamos tan bombardeados de información. Era información por todos lados, grupos en WhatsApp, grupos en Telegram, Facebook por un lado, teníamos a Twitter por el otro. Era una cantidad de información porque todos los países estaban explotando información. Que no sé si ustedes tenían la misma situación que yo tenía, pero yo no podía dormir bien. Estábamos en casa y estábamos en cuarentena y no podíamos dormir bien. Estimada Ana, ahora, estas falencias que, bueno, está enfocándose usted, ¿se da con el coronavirus o viene arrastrando desde qué tiempo? Yo tengo que trabajar, bueno, y déjame nada más terminar esto del por qué no dormía bien, porque teníamos no solamente a los medios divulgando información sobre la pandemia, sino teníamos a los individuos, personas comunes y corrientes que no trabajan en los medios, o sea, ni siquiera eran periodistas. Entonces, y hay muchas de estas informaciones en que ni siquiera son veraces. Entonces, el problema de todo eso es que simplemente vino a ponernos más información en la cabeza de la que necesitábamos y comenzamos a pensar en escenarios incapaces de que iban a suceder tanto y cuanto que hasta teorías de conspiración crecieron en estos tiempos, ¿no? Entonces, ahí es donde decía que el bombardeo de información y el tema de que los medios ya ni siquiera son como la fuente vital de información, te daba a entender del por qué me refería al inicio, del por qué el periodismo estaba en crisis. Ahora, ¿desde cuándo viene todo esto? Todo esto viene desde que salió la Internet, desde que nació la Internet. De hecho, los medios de comunicación fueron los últimos en unirse a las redes sociales. El hecho de que tengamos influencers que no tengan estudios universitarios formales, que no sepan qué es investigar, el hecho de que tengamos en este momento a un presidente en Estados Unidos hablando, desacreditando a los medios de comunicación, y básicamente siendo el padre de lo que se llaman las fake news,
ya te está diciendo que los medios de comunicación ya venían arrastrando este problema hace muchísimo tiempo. Yo lo lanzo mucho más atrás, que es de la aparición del Internet. Y esto lo tomo como en relación. Eso me pasó en Costa Rica. Yo comencé a trabajar muy chica, desde el 2002, oficialmente desde 2003, cuando ya era mayor de edad. Comencé a trabajar por circunstancias, ¿no? Porque igual que muchos latinoamericanos, yo vengo también de una familia de clase media donde si no podía, donde si no trabajaba no podía estudiar. Entonces, a mí me tocó trabajar en el lado de periodismo y de prensa desde entonces. Y fue muy interesante porque, bueno, yo de la familia donde yo venía, pues yo no tenía una computadora previamente a eso. Entonces, la primera computadora que me tocó utilizar fue en mi primer trabajo, en el 2003, justamente cuando estaba iniciando casi que mi universidad y mis estudios de periodismo. Muy rápido, y creo que por el tema de ser pues un poco más joven que la gente con la que me relacionaba, yo trabajaba en el gobierno. Imagínate que en aquel entonces utilizaban el fax para enviar comunicados de prensa. Y pues muy rápido a mí se me dio muy fácil pues utilizar un poco más las herramientas que tenía para un poco ir cambiando la forma en cómo estábamos enviando la información. Pero a quienes siempre vi un poco más menos acertados en la comunicación, en la tecnología, por ejemplo, a los que menos vi avanzando y creando nuevas cosas fueron a los medios de comunicación desde muy chica. Y creo que entonces yo también pertenecía a una nueva generación. De nuevo, me tocó trabajar con una generación mucho más avanzada que la mía, pero entonces yo tenía la posibilidad de ver los dos lados. Podía tener la posibilidad de verlo como millennial, por algo decirlo. Tenía la posibilidad de ir avanzando y de ir tratando de cambiar en ciertos lugares. Un poco más tarde, cuando llegué a la empresa privada, me tocó trabajar en diferentes lados. No voy a mencionar nombres, obviamente, pero recuerdo una vez que tuve una situación con una jefa a la que se quejó de que yo utilizaba las redes sociales allá por el 2007, 2008, que yo utilizaba las redes sociales. Por ejemplo, yo utilizaba mucho Twitter, casi no había mucha gente utilizando Twitter en aquel entonces, 2008, 2009. Y se quejaban porque yo pasaba metida en las redes sociales, viendo YouTube, viendo esto, y pues yo recuerdo muy bien que hasta tenía que conectarme a internet con mi celular porque pensaban de que yo estaba viendo, pues no sé. Eso te da una idea de que los ciertos grupos de poder que están dentro de la comunicación tenían una resistencia muy fuerte al cambio. Y tenían una resistencia al cambio porque venían de generaciones y venían de una forma diferente de hacer comunicación y saber, porque había peligro constante que le decía a los periodistas en que ustedes, los medios de comunicación las redes sociales vienen a quitarles el trabajo. Eso lo recuerdo desde el 2007, desde el 2008, y en el 2009 era ya un miedo latente. Ahora, yo veía mucho ese miedo y nunca vi cambios sustanciales. Desde entonces nunca vi que realmente un medio dijera, vamos a invertir lo que tenemos en cambiarnos a una nueva plataforma para hacer medios. Siempre, al menos en mi país, en Costa Rica, siempre vi, y ahora también que vivo en Europa, también lo veo aquí, no es un asunto de América Latina, no es un problema de Costa Rica. Los medios de comunicación han tenido problemas en montarse en la nueva ola de la nueva forma de comunicar. Porque no es que un medio de comunicación, aunque sea poderoso y tenga una X cantidad de presupuesto, se resista al cambio y diga, al final del día la gente no va a dejar de leer periódicos. Eso lo escuché más de una vez. No era eso. El problema es que no nos enfocamos al usuario. Y esa es la razón desde la que hace 5 años para acá yo me vengo desarrollando más en el tema de innovación social, porque eso pone al usuario en el centro de todo. Y así fue como fundé Migration Hub, ¿no? O sea, yo al convertirme en migrante, bueno, y también siendo experta en el tema de derechos humanos, lo que había en ese momento, en esa coyuntura, en el 2015, cuando yo llegué a Alemania, era la crisis de refugiados. Entonces, al poner en el centro, en el corazón de cualquier nueva idea, la necesidad de quienes están siendo afectados, puedes comenzar a construir qué es lo que realmente la gente necesita y a partir de ahí generar nuevas ideas, nuevos negocios, etcétera, etcétera. Y quienes nunca hicieron esto fueron los medios de comunicación.
muy interesante. Me quedo con esa parte de los medios, pero también más adelante vamos a volver a topar este tema de los medios, de las redes sociales y medios de comunicación y también los likes, ¿no? A veces los medios como trabajan mucho para recibir muchos likes y el compartir sus contenidos, pero qué tanta calidad o confiabilidad se tiene en esos datos de información y si es puro amarillismo, como se percibe en varias ocasiones en América Latina. Pero quiero dar el paso también a Ana Belén, tiene preguntas también mi compañera Carla Cañar. Claro, Ana, bueno, sabemos que el periodismo es la parte social de la comunicación, ¿verdad? Pero en crisis, más que todo, el rol del periodista debe ser mucho más pronunciado esa parte. Pero sin embargo, no lo es así en muchas ocasiones y en muchas circunstancias. Pero habiendo ahora una pandemia, una crisis, en Ecuador siempre, bueno, existe una crisis económica, siempre existe la corrupción y cosas por el estilo, bueno, todo esto a nivel mundial también, ¿verdad? Pero ¿cuál es la parte o cuál es el rol que el comunicador debe hacer para poder cumplir esta parte social bueno, como lo es el periodismo, pues, ¿no? Porque ya sabemos que lo que no se comunica no existe. Entonces, a veces el periodista como tal tiene temor a no mencionar ciertos aspectos o ciertas cosas que suceden por temor a que se los bote del trabajo, no lo hacen o no lo comunican por temor también no sé, al que dirán a lo mejor de su trabajo independiente, pero ahora, ya que el tema, ¿no?, es el periodismo en tiempos de crisis, ¿cuál sería aquí entonces el rol o cuál debería ser el rol de un comunicador en periodismos en tiempos de crisis, Ana? Uy, muchos temas me estás poniendo aquí en la baraja. Bueno, número uno, sí, el periodismo ya no es el representante social. Ya no lo es, lamentablemente, porque lo que les ha faltado mucho a los periodistas es especialización. Y no es simplemente me especializo en sucesos, me especializo en mi investigación. No, todos los periodistas tienen que estar especializados en investigación. El que no sepa investigar no debería ser periodista. Punto. Es más, un investigador es un periodista. Y podría tener ese poder de hacerlo. Y yo creo que a partir de ahí es donde la especialización podría cambiar, podría generar un cambio. ¿A qué me refiero con especialización? Yo veo muchos periodistas, es como los médicos, ¿no? Es como cuando tienes un médico general que ha estudiado muchísimos años y pues mira pues todo el espectro general de la salud, ¿no? Pero ya si tú tienes un problema mayor, te vas con el oncólogo, te vas con el ginecólogo, con el urólogo, ¿no? O sea, tienes con el pediatra, etcétera, etcétera. Yo creo que al periodismo le faltó mucho eso. Y creo que eso también se remonta mucho a las aulas de periodismo y de comunicación en diferentes universidades a nivel mundial. Entender el rol del periodista en la sociedad. El periodista es un facilitador. El periodista es quien facilita la información, pero para ser facilitador uno tiene que tener una inteligencia emocional X, uno tiene que tener hasta más inteligencia de la persona a la que uno está tratando de facilitar la información. Y entonces ahí es donde nos hemos quedado atrasados, porque entonces cuando tú vas, por ejemplo, a cubrir una información y hablas con una empresa privada X y Y, pero estás hablando con el CEO de esa empresa donde te apantalla, donde sabe que sabes un montón, pero el periodista no sabe de lo que le están hablando o por temor también a preguntar de más o temor a que la persona se vaya a ver ofendida, hemos quedado muy atrás en cómo realmente cubrir los diferentes temas. Entonces, muchas veces, muchas fuentes de información se aprovechan de que el periodista no está especializado en economía, de que el periodista no está especializado en cómo funcionan las empresas. Yo quisiera ver más periodistas empresarios para que cuando vayan a hacer las preguntas a una empresa privada del por qué están haciendo dinero con esto, puedan hacer las preguntas adecuadas. Pero no solamente es un asunto de poner el micrófono y hacer las preguntas, es de investigar e ir más allá y reconocer cuando alguien está yendo más allá, ¿no? Y pararlo cuando se necesita. Y lo mismo lo vemos con la pandemia.
creo que nos faltaban muchos periodistas especializados en temas de medicina o en temas de pandemia. Yo lo veo porque yo veo desde acá, desde largo, no solamente las conferencias de prensa acá en Alemania, veo mucho las conferencias de prensa en Estados Unidos. Me gusta muchísimo ver el rol de los medios de comunicaciones en Canadá, porque tienen a un primer ministro que sabe muy bien cómo manejar la comunicación. Veo, por supuesto, conferencias de prensa en mi país y veo una gran diferencia en cómo los periodistas abordan las diferentes preguntas, y eso tiene mucho que ver con la información y también con la formación que tienen los periodistas, porque simplemente yo a veces veo preguntas sobre temas de pandemia que simplemente dan, no quiero decir lástima, pero dan mucho que desear. Dan mucho que desear porque al final del día es el periodista, es este facilitador, es esta persona que tiene el poder de cambiar, y luego vamos a hablar de ese tema porque para mí es muy importante, las narrativas. Si tenemos a una sociedad polarizada, si tenemos los fake news, si tenemos teorías de conspiración reinando, si tenemos a presidentes como Donald Trump o a Bolsonaro en país, es porque tenemos medios de comunicación que no han sabido realmente saber investigar y educar a la población. Entonces, necesitamos invertir también en la educación desde las universidades, especialmente que para cuando un periodista se enliste a estudiar periodismo en la universidad, tenga la posibilidad también de especializarse. Porque seamos muy honestos, aquí en Alemania o en todo lado el periodista es muy mal pagado. Y es muy mal pagado, no solamente, y está ejerciendo un rol muy importante. Y está siendo mal pagado, y además, no solamente por el hecho de ser mal pagado, es un todólogo. Es un todólogo porque tiene que saber de todo y nada a la vez. Tú tienes un trabajo, te vas a un medio de comunicación, digamos en televisión, y te dicen, oye, hoy te toca, hubo un accidente, o mañana te toca hacer una investigación sobre salud. Oye, mira, o sea, eso así no se puede. Entonces, hay que efectivamente revisar un poco cómo los medios de comunicación están trabajando, y muchas veces, lamentablemente, a veces esos medios de comunicación que tienen un poco más de masividad o de cierta más presencia, pues tienen a los periodistas haciendo de todo. No los capacitan. Es imposible llamar a un periodista y decir, bueno, hoy vamos a capacitar. Por ejemplo, si yo fuera el Ministerio de Salud de mi país, o si yo trabajara en el gobierno de mi país, lo primero que diría es, se viene una pandemia, voy a ir a hacer una reunión completa con los medios de comunicación, y no es una conferencia de prensa, va a ser a puerta cerrada, y les voy a explicar cómo funciona una pandemia. ¿Cuántos gobiernos han hecho eso? Que yo sepa, ninguno. Ahora, mi pregunta es, ¿hubieran los medios de comunicación dedicado tiempo para capacitar a su gente en qué significa la pandemia? ¿O solamente salieron corriendo a cubrir la información? Entonces, gracias. Adelante, yo sigo hablando. Gracias, Ana. No. Tengo algunas interrogantes entre ellas. Entonces, ¿cómo podría ser la gente, esa audiencia, ¿no? Frente a este consumo desenfrenado, desordenado, frente a estas toneladas de información de los medios de comunicación que no permiten determinar qué es cierto y qué no? Muy fácil, ya lo está haciendo. Se están alimentando e informando de otras fuentes. Y ahí es donde ya el periodismo perdió. Podría volver a ganar, ahorita habría que hacer mucho trabajo, ¿no? Pero ¿se acuerdan que al inicio les decía del por qué yo me he especializado mucho en el tema de innovación social? Porque hay que comenzar a desarrollar nuevos productos a partir de las necesidades que tiene la gente. No de que, se me ocurrió una idea y voy a ir a hacerlo. No, es a través y a raíz de las necesidades de la gente. ¿Por qué? Porque ya la gente, la audiencia ya está buscando información en otros lados, y al final del día, lo cual es peor y lo cual es muy peligroso, la gente está leyendo solo lo que quiere leer. Entonces, ¿qué tipo de periodismo entonces se debería ejercer en este momento? ¿Qué necesita la audiencia? La audiencia necesita información, la gente necesita educarse, la gente está buscando, la gente se va a meter a verlos a ustedes porque está tratando de aprender algo nuevo. Ya la gente sabe lo que necesita, la gente necesita información. Ahora, lo que necesitamos son facilitadores mucho más competentes, y los facilitadores son los periodistas. Necesitamos investigadores, necesitamos facilitadores que sepan investigar. Necesitamos facilitadores que sepan de temas, que sean especializados en un tema.
y que estén listos para ir a hablar e ir a buscar y ser ese facilitador que la población necesita. Porque si no tenemos a una persona, no tenemos ese facilitador especializado, muy poca información le vamos a hacer. Porque las preguntas que nosotros le hagamos, el poder de ponerle el micrófono a una persona que habla por hablar sin saber es muy peligroso. Y por eso, Entonces, y por eso es importante que no es lo que la audiencia quiere. Ya la audiencia está diciendo que es lo que quiere. Por eso es que todo el mundo está metido en Facebook. Por eso todo el mundo está metido en redes sociales. Porque ya la gente decidió qué plataformas, o ya la gente está buscando qué información, y eso es muy fácil de saberlo. Ahora los clics, los insights detrás de cada una de las redes sociales te dicen exactamente qué temas la gente está buscando, no sé cómo se traduce eso, de Search Engine Optimization te podría decir específicamente qué es lo que la gente, qué tipo de temas, qué tipo de palabras la gente está buscando en el buscador en los buscadores de internet en este momento. Ya la información está ahí. Lo que necesitamos nosotros, los profesionales en comunicación, es comenzar a innovar en la comunicación. Anita, Innovar en entonces, plataformas. perdón, sí. Adelante. Perdón, Anita, entonces con esa respuesta quiere decir que ya la audiencia, la gente ya ha hecho entre dieta y ayuno de medios, que sí y que no. Claro, por supuesto. Ahora, el problema es que la audiencia no sabe. La audiencia está acudiendo a los medios para saber. Y quienes lamentablemente se están sofisticando muchísimo en los medios de comunicación, no en medios de comunicación, en comunicación, es la derecha. Ellos están invirtiendo mucho dinero, políticamente hablando, han invertido muchísimo dinero en cómo llegarle a esa audiencia. No sé si ustedes sabían, pero la innovación social, hay una herramienta muy fuerte que se llama Design Thinking, que utilizamos todos los que trabajamos innovación social. ¿Saben quiénes utilizaron esa herramienta? En el Brexit, en la estrategia detrás del Brexit. Porque esa herramienta no se está utilizando en medios de comunicación actuales, por ejemplo. Ahora, antes de pasar al otro, también queríamos hablar del tema de ética periodística y, por supuesto, el impacto de las redes sociales nuevamente. Me interesa esa parte de la investigación, ¿no? Recuerdo, hace poco hemos pasado por las aulas, la Facultad de Comunicación, la importancia, ¿no?, de fomentar esta investigación permanente. Incluso hubo un rediseño de una malla curricular, de una malla de las materias que recibimos en la Facultad de Comunicación, pero ¿de qué depende llevarlo a la práctica? Porque está bien, en las aulas investigamos, pero Sí. realmente está teniendo un impacto y va a tener una consecuencia positiva a lo que ya menciona Ana. Pero ¿de qué depende para que se exhiba la praxis esa teoría? Pura voluntad y pura sinergia. De hecho, si los medios de comunicación deberían de tener sinergia es con las universidades en este momento. Yo considero de que muchas de las investigaciones que se están haciendo a nivel estudiantil podrían ser oportunidades para medios de comunicación, ponerlos ¿cómo se dice? De interns, ¿Intermediarios? No, interns son como voluntarios, pero voluntarios... Pasantes. Perdón. Entre el alemán, el inglés y el español y domingo perdón, lo siento mucho. Los pasantes, por ejemplo, podrían perfectamente trabajar en medios de comunicación un periodo de tiempo haciendo investigación, por ejemplo, en vez de hacer investigación de cosas ficticias para una universidad. Es un gasto de recursos para los dos, para ambos, para la universidad. Y además se estaría convirtiendo en una labor social del estudiante y de la universidad para poner en práctica lo que la universidad está haciendo en medios de comunicación ya existentes. Porque además los medios de comunicación también o tienen recursos limitados, porque no dejan de ser empresas privadas en su mayoría, que también es otro problema que luego podemos hablar más adelante, y así también pueden generar intercambios. Por ejemplo, algo que a mí me encantaría, bueno, no trabajo en una universidad, ni estoy en cargo de una universidad, ni de una escuela de comunicación, pero si tuvieras oportunidad, no creo porque ni siquiera es mi área, pero digamos que si me tocara darle este consejo a alguien que está a cargo de eso es fomente el intercambio de estos estudiantes, porque un periodista bien formado es un bien para la sociedad. Entonces,
pónganos a investigar en cosas reales y que ese trabajo se pueda ver plasmado eventualmente en algún lado, ¿no? O intercambio a otros medios de comunicación, a otros países. De hecho, a mí lo que me encantaría y urge a periodistas que viajen, que conozcan, que sepan la realidad de otros países. Un periodista empático es lo que más se necesita, especialmente yo que lo veo en temas de migración, ¿no? O sea, tener a periodistas que hagan preguntas totalmente racistas o preguntas que no vengan ni al caso, es una persona que no ha viajado. Y es una razón por las que, bueno, yo me he quedado muy sorprendida muy positivamente, por ejemplo, y a pesar de todo, ¿no? Que Alemania pues tiene más recursos, que la población aquí es mucho más viajada en cualquier profesión, mucho más abierta. La forma, por ejemplo, en cómo los medios de comunicación cubrieron todo el tema de la crisis de refugiados en el 2015, en comparación a lo que los medios de comunicación en América Latina cubren el tema de los venezolanos, el tema de la caravana centroamericana hacia Estados Unidos. Es incomparable y es deplorable la forma en cómo informan al respecto, como si no fueran humanos. Entonces, de nuevo, un periodista bien formado, un periodista más viajado, un periodista con mucho más experiencia, un periodista que sepa de mundo, que sepa de noticias internacionales, que sepa discernir de un cable de noticias y poder ponerlo en contexto. De hecho, yo he visto muchas veces en estos días en diferentes plataformas y en los comentarios de las noticias, que son comentarios deplorables en su mayoría, pero la razón por la que esos comentarios son tan negativos es porque también de alguna manera el medio de comunicación no está sabiendo cómo informar. Por ejemplo, dentro de esos comentarios, cada vez que veo una noticia internacional, especialmente en estos momentos en el que estamos de pandemia y de crisis mundial, es que no solamente la pandemia, ya es una crisis económica, crisis política, etcétera, etcétera. Entonces he visto gente poner en comentarios, decir, ¿y a mí qué me importa lo que esté sucediendo en Azerbaiyán cuando a mí lo que me importa es lo que esté pasando en Ecuador? Exactamente. Yo, bueno, me quedo, obviamente me echo para atrás y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué momento dejamos de ser empáticos con el mundo? Estamos hablando de que un pueblo se está yendo a guerra. ¿Desde cuándo no nos importa? ¿Desde cuándo solamente, y lo que sí he visto que me parece horrible, yo vi una movilización en América Latina mucho mayor en redes sociales de cuando se incendió el Notre Dame en París que cuando se incendió el Amazonas. ¿Qué significa eso? Una fuerza mediática ahí de trabajo de influencers. Pero algo muy importante que también me viene a la mente, ¿no? Lo escuchaba de un comunicador reconocido acá en Ecuador, en Guayaquil, que hablaba, a mí me gustaría investigar, pero los recursos, por ejemplo, lo que requiere investigar 1 año, 2 años, pero ¿dónde va a salir ese financiamiento, mi sueldo mensual? Y es un poco, está condicionado el comunicador en América Latina de poder investigar porque debe cumplir otro rol administrativo, por ejemplo. Sí. Podría darse el caso también en la docencia, en los docentes, en los catedráticos que por ahí podrían desarrollar con sus estudiantes alguna investigación real, concreta de lo que pasa en el mundo, pero por trabajo administrativo no lo puede desarrollar. Y también nuevamente la pregunta es ¿qué depende para dar ese giro de 360 grados? Me encanta ese comentario de ese periodista porque justamente creo que va muy en la línea con lo que les dije previamente que luego tocaríamos, y creo que este es el momento, es sobre que los medios de comunicación son empresas privadas, en la mayoría. Eso es un grave problema. Eso es un grave problema porque al final del día una empresa tiene que producir. Y una empresa tiene que producir rápido y tiene que pagar sus sueldos, que muchas veces son sueldos muy malos para periodistas. Y encima de todo eso, los recursos no están a disposición. ¿Cómo se puede cambiar eso? Es muy difícil cambiarle el modelo de negocios a una empresa privada, ¿no? Porque no son empresas a las que nosotros formamos partes y es un poco complicado. En Alemania, por ejemplo, los medios de comunicación se financian a través de un impuesto. ¿Por qué? Porque justamente después de la guerra mundial, pues cuando Hitler y su ministro de la propaganda, y bueno, cambiaron las narrativas del mundo.
Lo estamos viendo muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita después de las elecciones de Estados Unidos, donde están utilizando los medios de comunicación. Entonces, el hacer que los medios de comunicación sean totalmente imparciales es básicamente reformar un poco de cómo se está haciendo el periodismo, y es que pertenecen a empresas privadas. Y pues esto es un tema muy grave de tocar, porque las empresas privadas pueden saltar de este tamaño, de decir, pero bueno, ¿y cómo vamos a cerrar empresas? ¿Vamos a cerrar esto? Son reformas totales de Estado. Y Alemania no hubiera tomado esa decisión si no hubiera pasado por la reconstrucción de país que pasó, ¿no? Y es muy complicado. La única forma que yo veo es de las cosas que ya están sucediendo, ¿no? O sea, muchas de las mejores investigaciones no están sucediendo dentro de medios de comunicación tradicionales, diríamos, empresas antiguas, sino medios de comunicación que han surgido a partir de la innovación, ¿no? Hay un medio de comunicación muy bueno que se llama Intercept, que fue fundado por un periodista británico que justamente reside ahorita en Brasil por situaciones de seguridad, porque él fue uno de los periodistas del equipo de The Guardian en Londres que divulgó todos los cables de información de Edward Snowden. Y pues a él no se le dio más que crear su propio medio de comunicación, porque ya era muy inseguro trabajar para él por todas las presiones políticas de lo que sucedió después, ¿no? Ahorita estamos viendo un Washington Post, estamos viendo un New York Times haciendo un periodismo de investigación muy importante, pero eso tiene mucho que ver otra vez con procesos empresariales importantes, porque hemos visto ahora empresarios muy fuertes invirtiendo dinero en estos medios de comunicación. Un Carlos Slim, por ejemplo, en el New York Times. ¿Por qué? Porque pues tienen una agenda muy clara de tratar de quitar a Trump del poder, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso está produciendo un muy buen periodismo, muy buena investigación, pero tiene un fin muy particular, ¿no? Entonces, esa es la dinámica y la dificultad de tener a medios de comunicación en manos de sectores privados o de individuos con ciertos intereses, bien o mal. Bueno, muchos queremos que Trump salga, ¿no? Pero bien o mal, no debería de ser ejercido a través de un poder en específico, o como la agenda que tiene Fox News en Estados Unidos para apoyar a Trump, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos un problema, donde esto sea un capital privado, cuando el periodismo debería de ser un capital social. Y pues ahí les digo que Alemania pues en ese sentido tiene un poco más de avance, porque muchas fundaciones están dirigidas hacia ese tema, el tema de comunicación, al tema de la libertad de prensa. Y creo que en América Latina y en América en general hay un trabajo muy fuerte que hacer al respecto. Y pues llamar a fundaciones que tienen mucho capital y dinero, que están invirtiendo en muchas ocasiones en innovación social, por ejemplo, a comenzar a llamarlos a mirar en financiar medios de comunicación que le pertenezcan a la ciudadanía. Creo que es la única forma en cómo podamos ver una investigación profunda y que pues podamos contar con recursos que pues permitan de alguna manera darle la voz al pueblo. Bien, Ana. Sí, ahora enfocándonos un poquito más en la reflexión ética del periodista, ¿no? Te quería hacer la pregunta acerca. Yo creo que sí, la respuesta va a ser que sí, obviamente, pero es muy difícil que, por ejemplo, un periodista que está trabajando en un medio de comunicación, sea reconocido o no, siempre tiene que inclinarse por la ideología del medio de comunicación en donde trabaja. ¿Ya? Ahora, el periodista, como a lo mejor trabajo independiente que debe o tiene o siente que tiene que hacer, en verdad, esta reflexión ética, por ejemplo, acá en Crónicas Invisibles tratamos de hacer este tipo de reflexiones, tratar de sacar estos temas a la luz acerca de temas que los medios de comunicación convencionales no sacan, no topan, ¿sí? Pero ¿cuál es esa reflexión ética que siempre debe, o ese pensamiento ideológico que siempre debe predominar en un periodista, o cómo nosotros podemos cambiar al medio de comunicación? Tú mencionaste hace un rato, por ejemplo, el Washington Post.
me recordaste a una película, de hecho, que se llama The Post, y recuerdo tanto esta película porque ellos sacan a la luz papeles y documentos acerca de la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Y hacen una revolución total porque son papeles, o sea, era como un secreto a voces, ¿no? Y eso es a lo mejor que un periodista, o sea, eso es a lo mejor el papel o el rol que un periodista debe tener, ¿sí? Al momento de sacar la verdad a la luz, y que de hecho no les fue tan mal. Sin embargo, siempre existe este temor que se antepone a la ética, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa reflexión o cuál es esa ideología que siempre y que nos debe impulsar a seguir una ideología o una ética intachable acerca del periodista? No hablo del medio de comunicación porque sabemos que el medio de comunicación siempre se balancea donde más le conviene, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos cambiar esta realidad de un medio? Muchos periodistas que trabajan en medios de comunicación te van a decir que esto no es necesariamente cierto. Porque sí es cierto que muchos medios de comunicación tratan de trazar la ética muy claramente, en el sentido de no meterse, o sea, de tener periodistas que sean, de que tengan su propia voz, de que investiguen, etcétera, pero cuando hay temas muy importantes que pueden cambiar hasta un presidente de un país, pues eso le corresponde a todos y como empresa, y eso es algo que hasta el CEO de una empresa va a tener que darse cuenta. Pero acuérdate que las historias a veces se cuentan del lado del ganador, no necesariamente del lado del perdedor. Entonces, a veces esas historias no necesariamente están contadas abiertamente como efectivamente sucedieron. Entonces, uno a veces tiene que tener mucho cuidado cuando ve esas películas, formarse un sentido crítico de decir, ay, X medio de comunicación es lo más ético del mundo, ¿no? Porque hay otras informaciones que no han salido, por ejemplo, y que me imagino que tuvieron que haberse tomado decisiones internas. También conocemos periodistas que han sido asesinados, no solamente eso pasa mucho en América Latina, han sido silenciados por sacar información, han perdido sus puestos de trabajo, y creo que nosotros mismos como periodistas, colegios de periodistas y fundaciones que protegen la libertad de prensa, creo que estamos haciendo muy poco para denunciar eso, y también como no solamente denunciar, sino como para generar como esa cajita de la memoria de los periodistas que han justamente perecido por ser justamente eso, periodistas. Y un poco también del reconocimiento del poder que tiene el periodista de cambiar el status quo de las cosas. Sin embargo, creo que la ética es más allá, diría yo, con el corazón de la misión que tenemos. Creo y me atrevo a decir que la mayoría de personas como yo, ¿no? En mi caso, que cuando escogimos periodismo como nuestra primera profesión, creo que lo escogimos sabiendo o pensando que queríamos hacer algo con valor social y queríamos denunciar, y teníamos ese espíritu justiciero y ese espíritu aventurero también, y nuestra misión era ir a investigar, y nuestra misión era ir a denunciar. Dudo mucho que alguien haya estudiado periodismo porque quiere salir en televisión, y que he escuchado un par, recuerdo ex compañeros de la universidad diciendo eso. Pero bueno, son, digamos, de 1, 2, 3 casos a 1000. Pero creo que en su gran mayoría es porque todos tenemos ese corazón de hacer justicia. Entonces yo creo que más allá de poner la palabra ética, yo creo que algo que nos deberíamos de cuestionar nosotros mismos es eso, todos los días, cada vez que estemos cubriendo, informando, investigando algo que no creíamos hacer, preguntarnos esto, ¿es por esto? ¿Es ese Ana Belén, ese Julio, esa Carlita de hace 15 años, o hace 10 años, hace 5 años antes de iniciar la carrera? ¿Esto era por lo que yo estudié periodismo? ¿Esto era por lo que yo estudié comunicación? ¿Este era el espíritu de que quiero cambiar el mundo? Y si la respuesta es no, es tiempo de cambiar. Anita, hablando de lo que estamos acerca de la ética y los medios de comunicación, algo que en las aulas, pues, una materia que se llama deontología, que era donde nos impartían este tipo de
de ideologías, vale la redundancia, y algo que tenemos que tener. Pero piensa, Anita, que ya que esa pasión que tenemos por comunicar, por sacar la realidad de lo que está sucediendo, el acontecimiento, el tema coyuntural que esté en ese momento y que necesitamos que sea expandido, que sea conocido, ¿crees que la opción para nosotros que buscamos esa realidad y mantenernos en esa ética sería el periodismo independiente? Yo diría que sí, pero lo digo sí muy fácil, porque mantener lo que sea independiente, como en mi caso, mi organización, etcétera, es muy difícil. Desde el punto de vista financiero, de recursos, de credibilidad, es demasiado trabajo caminado. Y pues al final del día tenemos que comer, somos individuos, tenemos familias, tenemos responsabilidades. Entonces es muy fácil decirlo y muy difícil pues ponerlo en la práctica, ¿no? Y si digo que sí, también estaría levantando falsas expectativas en jóvenes de que es posible hacer todo, ¿no? Que es como la razón por la que mucha gente se comunica conmigo, incluso en América Latina, todo el tiempo, de, oye, ¿cómo hiciste lo que hiciste? Yo quiero irme a Alemania a hacer lo mismo, Puña, es que es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil y a veces me siento como la negativa diciéndole a la gente no lo haga, no esto, porque esto es una carrera contra el tiempo. Y especialmente cuando uno está haciendo un medio de comunicación, cuando uno sabe que no le vas a gustar a todo el mundo. Entonces, sí, no solamente independiente, diría yo, podría ser hasta un medio de comunicación actual, podría ser un programa que se pueda establecer dentro de universidades, podría ser podría ser hasta un programa gubernamental que se comprometa a brindar todas las herramientas a los periodistas, colegios de periodismo que existan o asociaciones que sean independientes de gobierno, que sean independientes de empresas detrás de los medios de comunicación. Pueden ser muchas formas, podría ser una ONG, podría ser lo que sea que vele por la salud del buen periodismo y que vele y que luche, que recaude fondos y que defienda periodistas. Algo muy importante que un investigador necesita de mano son abogados. Y eso a veces, muchas veces, ni los medios de comunicación mismos lo van a poder proveer. Tal vez lo van a poder proveer abogados de empresa, pero tal vez no abogados para el investigador en sí. Entonces, hay muchas cosas que se podrían crear, más allá solamente de crear medios de comunicación independientes. Muchas gracias. Ya estamos en la parte final, se ha pasado rápido el tiempo, realmente ha sido una charla muy interesante, seguramente lo vamos a compartir con nuestros compañeros de universidad, ¿no? Seguramente será de utilidad con nuestros profesores también. Pero quería volver al tema de las redes sociales, de las TIC. Algo que comentaba al inicio, Ana, la oportunidad del comunicador para cambiar la narrativa, ¿no? Esto lo de los discursos políticos y esto esta narrativa que ahora sale de manera mediática en las redes sociales, es mucho más visible, da el acceso de todos en cualquier momento. ¿A qué se refiere con cambiar esa narrativa en específico? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hoy un medio de comunicación alemán que tiene mucha presencia en América Latina, no voy a decir el nombre, con bueno, todos los días saca cualquier cantidad de información, pero sacó una en su edición en español que yo me enojé muchísimo. Era una noticia que decía, de hecho la tengo acá conmigo en manos, si me dan 5 segundos para buscarla. Hablaba de Greta Thunberg, que es esta activista tan importante ambiental que tenemos a nivel mundial. Estados Unidos. Sí, entonces decía, nunca me involucro en la política, pone entre comillas, Greta, aseguró la activista de 17 años, pero las próximas elecciones en Estados Unidos están por encima y más allá de todo. Pone ese titular y la foto de Greta es una particular expresión que ella hizo enojada y emocionada. ¿Por qué me enojó?
porque Greta Thunberg ha hecho un trabajo excepcional. No solamente nos ha rebasado a las generaciones por encima de ella, ha hecho un trabajo que ninguno de nosotros ha hecho en el mundo y tiene solamente 17 años. Y lo empezó a hacer 3 años. Ha ganado premios, o sea, ¿por qué insiste el medio de comunicación en ponerle la cara enojada? En hacerla ver como una niña loca, que es lo que ha tratado de hacer Trump todo este tiempo. ¿Ven la importancia que tiene un medio de comunicación en ejercer una opinión? Especialmente en América Latina, porque en América Latina somos una región muy adultocentrista, donde no le tomamos la opinión a jóvenes, como si los jóvenes fueran solo eso, estudiantes, nada más. Los jóvenes como ella pueden cambiar el mundo, porque los adultos lo han cambiado para mal. Entonces, eso me parece terrible, no sabiendo el contexto de América Latina, no sabiendo que la gente va a decir, uy, ¿qué es esa mocosa tan loca? A mí es que me encantan las mujeres enojadas en particular, porque esas son las que van a cambiar el mundo, pero creo que en un contexto latinoamericano, donde es un contexto más conservador, donde la gente no entiende quién es Greta, yo en Alemania la entiendo muy bien, porque la gente aquí la apoya montones, adultos, jóvenes, pequeños, lo que sea, porque la gente es un poco más consciente ambiental, pero en mi país jamás. La van a ver como una niña loca, que es lo que Trump le dice todo el tiempo. Y sabiendo todo eso, un medio de comunicación la pone como foto principal, eso me parece una injusticia. Claro, y entonces la gente no vale, porque la gente no lee. Ese es el problema, la gente no lee, la gente se va a quedar solo con esa impresión. Entonces ahí es el poder, donde ves justamente el poder de una red social funcionando, que es dar la plataforma para que eso suceda, es el poder que tiene un medio de comunicación con tanta credibilidad y el poder de una fotografía. Bien. Ahora, también le comentaba el tema de los likes, ¿no? Que a veces es como muy importante en los medios, ¿no? En los medios de comunicación. Mientras más likes recibes, lideras a la audiencia, ¿no? El rango, Sí. o el promedio de las personas que te siguen en comparación a otras. Digo, esta dinámica se la está desarrollando en América Latina siguiendo esa rigurosidad, ese profesionalismo, lo que hemos conversado durante estos más de media hora, hemos conversado de esta rigurosidad, este profesionalismo, la investigación, o nos hemos centrado más en los likes y en cuántas veces compartimos esa publicación. Sí, y creo que eso va muy en la línea en la falta de especialización de gente dentro de medios de comunicación. Por ejemplo, en este momento, si yo tuviera medio de comunicación, la primera persona que pondría en mi equipo sería alguien especializado en online marketing, que hay muy pocos en América Latina. ¿Por qué? Porque hay que entender cómo funcionan las redes sociales o cómo funcionan detrás, que es un algoritmo, ¿no? Al final del día. Entonces, si habláramos de ponerle ética, como decía Ana Belén, a los medios de comunicación, o en especial porque ya las redes sociales son medios de comunicación, además deberíamos de dejar de llamar redes sociales porque son otro medio de comunicación, de hecho es una plataforma. Si lo vemos desde un punto de ética, estamos fallando a la ética, porque si estamos evaluando las noticias de acuerdo a la cantidad de likes que tiene, eso significa que estamos haciéndolo anéticamente, porque la gente le puede gustar, o sea, al final del día la noticia le va a causar emoción a alguien, que le guste, que no le guste, no significa de que era verdad o que no era verdad, ¿no? Porque vemos cualquier cantidad de likes a cosas sumamente light. Creo que hay muchas formas en cómo comenzar a construir herramientas para poder conocer el impacto de una noticia. Hay muchas otras herramientas de hacerlo. Y creo que enfocarse solamente en los likes, y si hay medios de comunicación enfocándose solo en los likes y en los hits, básicamente como en los insights, en las reacciones, porque muchas veces la gente ni le da like, no interactúa, por así decirlo, pero lo ve, entonces es algo que se puede medir, o sea, tanto orgánicamente o inorgánicamente, o sea, hay muchas formas en cómo se puede medir detrás de eso en las redes sociales, y no necesariamente se traduce en likes. Pero si nos estamos solamente enfocando en eso, creo que estamos actuando sin ética
Y creo que esa es la parte que tenemos que estudiar de nuevo y comenzar a cambiar la forma en cómo estamos viendo o cómo hemos visto ciertos temas. Porque ya les digo, o sea, obviamente dentro de las redes sociales, entre sus consumidores, tenemos a gente que pues no necesariamente tiene cierta educación para evaluar si una noticia está bien o está mal. Y si inversionistas o desde el punto de vista de negocios nos estamos yendo solamente en los likes, en los hits, pues estamos haciendo una empresa donde no necesariamente va a ser muy ético para el usuario. Porque si ya de por sí las redes sociales o estos medios de comunicación en línea ya tienen problemas graves de ética, tanto Facebook como otras grandes empresas, están siendo muy cuestionadas por el tema de no manejar bien su algoritmo, que tienen, no necesariamente puede ser con el liderazgo de la empresa, pero son algoritmos que se alimentan debido a las emociones de la gente. Y eso está generando toda una discusión y creo que eso es otro tema que también hay que comenzar a, a discutir, pero no solamente acá, sino también en casa. Hay un nuevo documental en Netflix al respecto, muy bueno, sobre las redes sociales y el papel que están teniendo y que hablan mucho con los gente y empleados que han trabajado en grandes empresas de estas que estamos mencionando y que cuentan cómo estos algoritmos funcionan y cómo se alimentan y cómo también están cambiando la mentalidad de la gente y cómo está afectando la salud mental de las personas. Y yo creo que eso nos toca no solamente como medios de comunicación, sino nos toca como miembros de nuestras familias, hablarlo en el seno de nuestras familias, conversarlo y discutirlo sobre el consumo que estamos teniendo cada uno de nosotros en las redes sociales. Y entonces, si tenemos a medios de comunicación evaluando los likes, creo que estamos contribuyendo justamente a ese bombardeo de información sin tener en cuenta si esa información es válida o no para el usuario. Ana, hablando de redes sociales, ¿cuál sería una herramienta para poder determinar entonces nuevamente la pregunta qué es cierto y qué no? Porque igual no tenemos una herramienta suficiente para poder determinar que sí y que no, pero en redes sociales básicamente, ¿cuál sería una herramienta que nos podría Nosotros ayudar? mismos, de hecho, yo conozco en diferentes partes del mundo, nuevas organizaciones han surgido y nuevas ideas innovadoras han surgido de check, ¿no? De hecho, lo vi el otro día en CNN que me pareció muy atinado, un poco tarde, pero me pareció un poco atinado, que tenían a un analista en vivo. Bueno, no, yo hubiera querido que fuera en vivo, porque entonces ahí es donde creo que los debates presidenciales hacen un error y cometen un error garrafal, pero es un analista que vino después a determinar muy imparcial y muy objetivo qué es cierto y qué era no de lo que los políticos estaban diciendo, tanto los demócratas como los republicanos. Y creo que eso, al final del día, el algoritmo, y eso es lo que justamente, eso es lo que les estaba tratando de decir, al final del día, detrás de las redes sociales, lo que es un algoritmo. El algoritmo no tiene corazón y tal vez no va a poder identificar qué es cierto y qué no. De hecho, esto es justamente el grave problema que tiene Facebook en este momento y la gran tarea que tiene Mark Zuckerberg como líder de esa empresa en identificar qué va a hacer para poder identificar qué es cierto y qué no es cierto. O sea, él está en el banquillo de los acusados en este momento y en el banquillo, pues siendo consultado de qué es lo que va a hacer. Entonces, el día que él lo resuelva, vamos a aprender qué herramienta, pero por el momento somos nosotros. Y es ahí donde el periodista, que lo voy a conectar con lo que dije al puro inicio, con aquel miedo que nos infundaron de que nos íbamos a quedar sin trabajo por las nuevas redes sociales, no es cierto. Ahí es cuando más el periodista tiene una nueva función de investigador, porque nosotros somos la memoria que el pueblo no tiene. Y ahí es donde nos toca especializarnos y saber, no de todo, pero especializarnos en lo que podemos hacer y hacer una cosa, pero hacerla muy bien. Y ahí es cuando nosotros podemos comenzar a sacar y utilizar nuestros medios de comunicación alternativos, tradicionales, para decir qué es cierto y qué no es cierto.
Ana, y también analizar esa parte que sabemos que muchas veces se compra likes, se compra seguidores y no precisamente los que tienen más likes o más seguidores son los que tienen finalmente la verdad. Lo cual no es cierto, pero así es. Ahora, a propósito de ese tema, incluso revisaba que Facebook quiere controlar para que las personas, por ejemplo, puedan ver quién está financiando un anuncio publicitario ahora que se vienen las elecciones presidenciales, por ejemplo, en los Estados Unidos y en otras partes de América Latina. Lo que pasa es que les agarró tarde porque las elecciones ya empezaron. Sí, pero ya para terminar este diálogo enriquecedor, estimada Ana, queremos contestar esa pregunta que la habíamos planteado en nuestra post, que es: periodismo en tiempos de crisis sanitaria del COVID-19, ¿estamos bajo la lupa colectiva? ¿Estamos bajo permanente juzgamiento, la crítica por parte de la audiencia? Y a manera de conclusión, ¿cómo ve usted, con qué ojos ve usted al periodismo de aquí a unos 5 años? Wow. Muy debilitado, con muy pocos recursos y con muchos colegas sin trabajo. Sí seguimos así. No estamos en la lupa de nadie de la crítica, lamentablemente. Pero tenemos que estar en la lupa de nuestra propia crítica si queremos realmente que en 5 años el periodismo vuelva a tener la importancia que tuvo en algún momento. Porque cuando tenemos líderes globales como el presidente de los Estados Unidos disminuyendo la importancia de los medios de comunicación, es cuando tenemos cada día un reto más grande de hacer el trabajo más serio y más profesional de lo que lo hemos hecho antes. Entonces, creo que la respuesta está en dónde nosotros como periodistas queremos ver el periodismo en 5 años y si comenzamos desde ya a comenzar a cambiar nuestras estrategias internas como empresas, universitarias, comunitarias y de organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué es lo que vamos a hacer para darle la credibilidad al periodismo en 5 años? Porque tal como está ahorita, los medios de comunicación no van a ser necesarios en 5 años. Sé que es muy controversial lo que estoy diciendo, pero simplemente así como vimos lo rápido que las redes sociales se instauraron en nuestra realidad, así de fácil se van a quitar los medios de comunicación porque la gente ya no lee. Bien, estamos cerrando. Reitero el agradecimiento con Ana Álvarez, que nos ha acompañado a esta hora desde Berlín, Alemania. En la despedida, Ana Belén, Carla, ya para cerrar este diálogo, esta charla. Sí, pero yo quisiera decir algo, yo sé que ya se tienen que ir, lo siento, no sabía que ya era mi última intervención, pero solamente quiero decirles, especialmente a ustedes 3, bueno, 4, porque sé que hay alguien más detrás arreglando la parte técnica. Yo les quiero decir de que este tipo de iniciativas que están teniendo ustedes jóvenes en este momento son iniciativas muy importantes y yo quisiera que esto lo puedan compartir con muchísima más gente, no solamente que lo publiquen, sino que lo compartan dentro de sus familiares, dentro de las universidades donde estudian, otros recintos donde trabajan, porque si no es a través de estas iniciativas, es muy poco probable que realmente tomemos otra vez esa vitalidad que tanto necesita el periodismo. Así que en medida de todo yo quiero felicitarlos por querer tener este medio de comunicación y esta forma de informar y tratar de insertarse en esa información tan necesaria que nos hace falta en nuestros timelines de las redes sociales, ¿no? Y nada, y agradecerles por la invitación y sigan ese trabajo. Es muy duro, sé que lo es, pero para los que lo están viendo y para la gente que los están siguiendo y la gente que no lo sigue todavía, este trabajo que están haciendo es lo más es parte de la innovación humanitaria que necesitamos en estos próximos 5 años. Muchísimas gracias. Ana. Gracias, Ana. Sí, bueno, justamente yo le iba a hacer una pregunta que la respuesta ya me la estaba dando un poco, acerca de que sí, nosotros mostramos esta cuestión de cuál es el problema y a lo mejor evidenciarlo de algunas perspectivas, pero sabemos que a la audiencia a veces hay que hablar directo, ¿no? Y por último, ¿qué tú le puedes aconsejar a la audiencia que nos está viendo para poder hacer el periodismo un poco más fácil y entendible para ellos y que aporten y apoyen a ¿cómo se podría decir? No quisiera decir cambio, pero sí lo va a generar igual, ¿no? ¿Qué puede hacer la audiencia para poder aportar desde su casa
a tener un periodismo mucho más justo y transparente? Uy, lo que pasa es que no sé si a la audiencia es a la que tenemos que preguntarle, si no es el aparato de social al que pertenecemos, ¿no? Considero que la audiencia en este momento, como les decía al inicio, está muy bombardeada de información. Creo que ellos no están sabiendo discernir qué es cierto, qué es válido, qué tiene calidad y qué no tiene calidad. Entonces yo creo que más allá que pedirle a la audiencia es pedirle a las universidades que apoyen este tipo de proyectos, a universidades que comiencen a buscar formas en cómo formar mucho más y mejor a los que están cursando temas de comunicación y periodismo, porque es vital para el futuro de nuestra sociedad. Segundo, a los estados también. Es importante que no vean a los medios de comunicación, a los periodistas como enemigos. Es importante que comencemos a invertir en ellos y también a fomentar programas de intercambio, y porque al final del día es solamente va a beneficiar a una cosa, no a un político, es a la democracia entera. Tres, a las fundaciones, a quienes dan dinero, vean a los medios de comunicación, vean a las nuevas iniciativas en un potencial lugar donde poner su dinero. No solamente, no es solamente ir a ayudarle a la gente en la calle directamente. Esta es una plataforma donde pueden ayudar a mucho más y a ir a una audiencia mucho más masiva y se puede reeducar a la gente igual. Y nada, y creo que al final del día les toca más a los diferentes actores de la sociedad que a la audiencia misma. Bien, estamos ahora sí terminando. Para nosotros ha sido un placer llevarles a ustedes, amigos, este webinar de periodismo en tiempos de crisis, y si estamos bajo la lupa colectiva, esperemos que sea de su agrado, que lo puedan compartir. Ya lo mencionaba Ana, va a estar en nuestra red, en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal y por supuesto en Facebook desde las 6 de la tarde, hora local. Este programa está siendo grabado 10 de la mañana, por cuestiones de uso horario. Hemos estado desde Babahoyo, Guayaquil, Ecuador, desde Barcelona y Berlín. Esperemos que tengan un excelente inicio de semana y feliz inicio de cambio de clima en Europa, en otoño, ya a vísperas, ya también a las puertas del invierno. Será hasta una próxima ocasión. Les invitamos el próximo domingo con más diálogos en Crónicas Invisibles. Hasta luego. Muchas gracias y muchas felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Ana.